Sube la mano y grita gol. Oh, 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 oh. Sube la mano y grita gol. Oh, 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 oh. El mundo sabe muy bien lo que pasa. Quien está en la casa, que por fin llegó el mundial. Si la gente grita, las banderas vuelan y mi equipo va a jugar. Una vez terminado estos recorridos al Parque Tayrona y Santa Marta, nos dirigimos para La Guajira. La Guajira era realmente la razón por la cual yo iba a Colombia. ¿Por qué? Porque fue por medio de este grupo de muchachos llamados Proyecto La Vuelta al Mundo. ¿Quiénes son ellos? Esto es un grupo de muchachos encabezados por Uber y Juan. Ellos tienen este proyecto de llevar a la gente a diferentes partes, no solamente de Colombia, sino del mundo, pero darles una experiencia un poquito más educativo, más que solamente ir a pasear. Entonces, la excursión a la cual yo fui realmente era para poder convivir con una comunidad indígena que hasta ese momento iba a ser, si no estoy mal, los Wayuu. Pero por la cuestión de las lluvias y todo eso fue imposible llegar donde ellos. Entonces, a la final terminamos conviviendo con los Kogi, la comunidad Kogi, una comunidad que no esperábamos, con la que íbamos a convivir, pero así fue los primeros 3 días. ¿Cómo fue mi experiencia conviviendo con ellos por 3 días? Pues la verdad que fue muy gratificante, muy bacano, porque es algo que yo nunca había visto en mi vida, nunca había vivido en mi vida. Y era, por ejemplo, haber dormido en cabaña, y no solamente en cabaña, sino en una hamaca. Yo nunca había dormido en una hamaca. De pronto sí me había recostado en una hamaca como por unos minutos y ya. Pero esta vez pasé 3 noches en una hamaca y no les voy a mentir, no fue cómodo. Yo estoy acostumbrado a dormir boca abajo. Entonces uno no puede dormir boca abajo en una hamaca, entonces le toca dormir boca arriba. Pues yo no estoy acostumbrado a dormir boca arriba. Entonces realmente las 3 noches fueron duras para mí, para dormir. Durísimas. No había luz. Este lugar, los Kogi, una comunidad muy fuera del sistema, aún así tienen ciertas ayudas y tienen cierta conexión con el mundo occidental. Occidental nos referimos pues a nosotros, a los que somos civilizados. Entonces ellos tampoco tienen luz, no tienen postes de luz, no tienen ningún tipo de luz. O sea que una vez a las 5:30, 6 de la tarde se va la luz, ya no hay luz. Realmente no hay luz, solo había un muchacho, Manuelito, que tenía un celular, que me recuerda a un celular viejísimo, pero de hace como 15 años, 18 años, y de pronto uno de los líderes de la comunidad tenía una moto que él fue prácticamente el que me trajo desde el último pueblito hasta ahí arriba, porque yo tenía una maleta, la de la espalda, y también una maleta grande de equipaje, la cual me arrepiento de haber llevado, y ese es un consejo que les tengo. Si van a ir a este tipo de expediciones, ligero equipaje, pero mejor dicho, ligero equipaje. En mi caso, yo siempre tengo que tener mis cámaras y todo eso, entonces yo siempre trato de llevar menos ropa. Aún así, no hice bien los cálculos y fue duro haber subido con esa maleta, haber tenido esa maleta todo el tiempo conmigo, fue complicado. Aún así, ya saben, entonces, muy chévere la experiencia porque pues convivimos con con esa gente, con estos grupos indígenas de los Kogi. Aprendimos un poco de cómo era su educación, de qué comían, cómo hacían para vivir, subsistir, y nos dimos cuenta que efectivamente es una comunidad que vive prácticamente igual a como se vivía hace 1000 años. O sea, esa comunidad antes de la conquista como tal, ellos son parte de los Tairona, ¿no? Ellos son una de las comunidades indígenas que vienen de los Tairona, y los Tairona se extinguieron hace muchísimos años, pero se fueron dividiendo en diferentes comunidades como los Kogi, los Wayuu, y ellos no evolucionaron tecnológicamente hablando, ni tampoco se envolvieron o se relacionaron mucho con la civilización. Entonces no había nada de tecnología, incluso la ducha no era una ducha, era una regadera y ya. Entonces era algo diferente y chévere poder convivir y vivir como se vivía de pronto hace 1000 años, con cero tecnología. Pudimos aprender un poco la diferencia entre los niños y las niñas. Los niños tenían como una mochilita, las niñas tenían un collar. Manuelito ahí nos presentó a su esposa, a sus hijos, y pues un poco impactante saber que
prácticamente a los 14 años las mujeres ya están aptas para ser madres. Pero pues así es la cultura, a veces de pronto nosotros los occidentales nos escandalizamos por ese tipo de situaciones, pero para ellos es algo normal. Aún así fue una experiencia muy chévere, la comida también, todo patrocinado por el proyecto La Vuelta al Mundo. Es un plan que volvería a hacer, pero ahora me gustaría hacerlo de pronto con otra comunidad. Entonces yo a ustedes les recomiendo el proyecto La Vuelta al Mundo con Uber y con Juan, porque de verdad que aprendimos demasiado de esa cultura, demasiado. Ellos saben muchísimo, ellos cubren mucho la parte de la Guajira. Oportunidad. Este es mi tocayo, Juan David. No, él mantiene bravo. Juan David, mira la cámara. Ayam tu chico, tu Imagina que te hace hanguga. Mira. Sonríe. Mantiene. No te preocupes, yo también era así de niño. La vida me enseñó a sonreír. ¿Qué es eso? Ya, eso. Ahí donde tengas la foto, te mato. Y precisamente no se acaba todo ahí. Una vez los 3 días convividos ahí, empezaría nuestra excursión, nuestro paseíto por el resto de la Guajira. No, marica. Entonces estuvimos en las dunas, estuvimos en un mirador que llamaba el mirador de... no me acuerdo cómo se llama el mirador, pero bueno, estuvimos en ese mirador donde fue muy bacano porque el panorama se veía espectacular. Fuimos a las salinas también, donde aprendimos un poco de la extracción de sal y de la explotación como tal de sal. Vimos un poquito lastimosamente ser testigos de la pobreza y de pronto la corrupción que hay en la Guajira. ¿De nuevo? Oriana, ¿y tú de dónde eres? Con estas grandes empresas que lo único que hacen es, pues no sé, adquirir sus intereses lucrativos, pero a los demás realmente no cubrirlos absolutamente nada más. Algo que me sorprendió, por ejemplo, era que en la Guajira muchas cabañas o muchas casitas o mucha gente en su misma pobreza, por no tener luz, lo que hacían era ahorrar para comprarse paneles solares. Entonces ellos la luz que se otorgan a sí mismos cada vez que llega la noche era por medio de paneles solares, lo cual lo hace totalmente gratis. Solo tuvieron que ahorrar una vez para haber comprado todo ese sistema o esa planta de sistema solar en su propia casa y ya tenían energía para todas las noches. Entonces era increíble cómo, a pesar de su poco desarrollo, tenían maneras de tener energía gratuitamente. Gratuitamente me refiero a que no tienen que pagar una factura mensual, sino que ya tienen su luz puesta para siempre. Eso en algunos casos, no digo que sea todo el caso. Lastimosamente la pobreza en la Guajira es tenaz, la corrupción, todo el dinero que puede surgir de las tierras de la Guajira es impresionante, pero lastimosamente por un cierto grupo de personas que se enriquecen de una manera absurda, otros lamentablemente tienen que vivir las consecuencias de esa corrupción viviendo en la miseria. Side by side our fears are done. All the good times just begun. Estamos aquí en las salinas de Manaure Con Chucherra, con Chucherra, con Elian. que dice que es youtuber. Entonces le pregunto si es verdad y me dice que no, que el otro pelado montándosela. Pero ustedes son de Guayú, ¿no? Son Guayú, ¿no? sí. Ah, vea pues, entonces un saludito para Canadá. Me saludo, ya es Acualo, sí, en Canadá. Un Eso. saludo aquí a Manaure, La Guajira, para Canadá. Pero este man sabe cómo hablarle a la cámara. Claro, Ari. Esa es, buena esa. Buena esa. Es una embarrada eso, pero a pesar de, bueno, visitamos las dunas, que donde yo tenía como ese anhelo de hacer sandboarding. Sandboarding es como snowboarding, pero no en la nieve, sino en la arena. Yo de verdad tenía todos los anhelos, toda la emoción de ir a hacer sandboarding,
porque creí que iba a ser como snowboarding, me iban a poner una tabla que iba a poder sujetar bien a mis piernas, y yo amo el snowboarding, y cuando voy allá pago y todo y me doy cuenta que eso no se puede sujetar bien a las piernas. Entonces la final perdí la plata, que fueron como 50.000 pesos, no fue mucho, pero yo iba con esa ilusión de poder hacer sandboarding en las dunas. Igual las dunas muy bonitas, muy bacanas, no eran tan altas como yo esperaba, pero aún así espectacular, súper lindas las dunas. Y también terminaríamos nuestro viaje, pasamos por el Cabo de la Vela, ¿no? Un lugar espectacular. Lastimosamente por la lluvia y todo eso tampoco pudimos hacer skateboarding, que es el de la tabla, y con como el paracaídas, como ese arribita que es depende mucho del viento para hacer eso. Eso era algo que también me hubiera encantado hacer, pero por el exceso de lluvias y todo eso no se pudo hacer en el Cabo de la Vela. Estuvimos en Piedra Tortuga, que era una playa muy bonita también, pero antes de ir a Playa Tortuga o a Piedra Tortuga habíamos ido al Pilón de Azúcar, que fue un lugar que me pareció a mí extremadamente espectacular, y creo que ha sido de los lugares más espectaculares que he visto en mi vida. Y es un lugar también con mucha trascendencia y mucha historia indígena, ¿no? Pero me pareció espectacular porque una vez uno sube a esa punta podía ver todo el panorama 360, era espectacular. Obviamente yo no me hice esperar y tenía que elevar mi dron, y a pesar de que el día no estaba tan despejado, aún así las tomas que logré me hicieron, mejor dicho, el día, y ese día yo no lo podía creer de lo precioso que era eso. Al día siguiente ahí sí iríamos a la Piedra Tortuga, que también me pareció espectacular, pero nada como el Pilón de Azúcar. Me pareció una cosa exageradamente brutal, y yo creo que La Guajira, lo más hermoso que yo vi fue el Pilón de Azúcar. Y ya por último iríamos a Punta Gallinas, que es el punto más norte de Sudamérica. Acuérdense que Colombia es el último país de Sudamérica hacia arriba. Ya Centroamérica empieza con Panamá hasta, bueno, no estoy seguro cuáles son los países que vienen debajo de México, porque México ya es considerado Norteamérica. Pero entonces llegamos a Punta Gallinas, que es el punto más norte de Sudamérica. Entonces fue también súper bacano haber podido llegar allá. Algún día estaré en la Patagonia, allá en Argentina, que es el punto más sur del mundo, sin contar obviamente la Antártica, pero ese lugar también estaba espectacular porque llegamos a buen momento del atardecer y el agua se veía precioso. Incluso vimos también un palo con direcciones o con los países apuntando a diferentes ciudades o países del mundo. Después nos dimos cuenta que realmente no estaba apuntando a ningún lado, pero se veía muy bacán. Pero el hecho de haber estado en esa zona tan, primero, despejada y tranquila, y que tenía cierta trascendencia también, ¿no? Porque por ahí llegaron también los colonizadores españoles, pero esa parte en el atardecer se veía espectacular. Y muchachos, acá termina todo de La Guajira, y les tengo que otra vez súper recomendar que contacten también a Proyecto La Vuelta al Mundo, porque este plancito lo hacen ellos, este tipo de excursiones lo hacen por ahí 1, 2, 3, 4 veces al año, y no se lo pueden perder. Me pareció una experiencia única, enriquecedora, educativa, divertida, porque incluso con el grupo con el que fuimos la pasamos increíblemente bien. La pasamos súper bacano, aprendimos muchísimo, y yo se los recomiendo de todo corazón. Entonces ya saben, muchachos, esto ha sido todo por ese pequeño resumen de lo que fue Casas Viejas, Santa Marta, Parque Tayrona y La Guajira, para que ustedes sepan un poquito de qué se trataron estos videos. Igual si quieren esto en más detalle, ahí están los videos un poco más detallados de cada lugar. Entonces ya saben, muchachos, espero les haya gustado. Si fue el caso, entonces denle like, suscríbanse, compartan. Ya saben que esto me ayudaría muchísimo para progresar en la vida. Y entonces en el próximo nos veremos entonces con un siguiente resumen de lo que fue Medellín y de lo que fue Cartagena, muchachos. Entonces ya saben, muchachos, nos vemos para la próxima. Bye.